¿Qué tal? Buenos días. Habrá voto cruzado, pero no hay ley para implementarla y eso es problema. De eso y más hablamos en República. Bueno, va a haber voto cruzado, pero como mencionábamos, no hay ley y eso es problema porque también pueden haber vicios de inconstitucionalidad sobre este punto. Para hablar sobre este tema ya se encuentra con nosotros el doctor Domingo Méndez, él es el expresidente de la Corte Suprema de Justicia. También se encuentra con nosotros Ima Guirola, representante de CMujer, y Federico Hernández Aguilar, intelectual, escritor y también miembro de Aliados por la Democracia. Encantado, Carlos. Bienvenidos. Muchas gracias, Carlos. Ahorita estoy haciendo mi debut en su programa. Así es. Pero siempre me ha gustado porque estamos defendiendo la República. Hay que tener cuidado porque cuando el doctor debuta hay que tener cuidado. Pero en fin. Eso es fuerte, eso es fuerte. Bueno, comencemos. Doctor Domingo Méndez, cuando nosotros elegimos a los diputados estamos delegando el poder en ellos para que ellos en nuestra representación legislen, pero básicamente ellos han decidido que no van a legislar y le han pedido a 3 personas de 5 por lo menos en el Tribunal Supremo Electoral que básicamente legislen. Carlos, nosotros en Aliados por la Democracia y Concertación Democrática Nacional, en vista de este nuevo madrugón, porque aunque no sea de madrugada, es un madrugón, porque la verdad es que nos están dando por sorpresa una serie de medidas legislativas que creímos que estaban descartadas en nuestro país. Sin embargo, ayer en la tarde tuvimos la decepción de ver un madrugón en el cual el partido de gobierno y el partido Gana elaboran un decreto transitorio delegándole facultades al Tribunal Supremo Electoral para que legisle e implemente el voto cruzado, por el cual hemos venido soñando tanto, lo que hemos luchado desde las trincheras de la sociedad civil desde hace años por impulsar las reformas electorales, las cuales hoy han culminado con esta. No es porque nosotros realmente puede atribuirse a nosotros porque la Sala de lo Constitucional no resuelve de oficio, sino que a instancia de parte, y es en virtud de una demanda que se presentó ante la Sala para pedir la inconstitucionalidad del artículo 185 de la Constitución que prohibía el voto cruzado. A mí esta resolución del día de ayer, que ya vamos a hablar inmediatamente de eso para no ocupar mucho tiempo, Desde el jueves pasado, doctor. Sí, el jueves pasado. Sí, desde el jueves pasado, a mí me ha sorprendido, molestado, porque los legisladores deberían de comprender que esta lucha por la libertad en este país data desde muchos años. Yo he estado, por supuesto, refrescando algo de la historia que a lo mejor usted no se acuerda muy bien porque es muy joven, pero desde cuando yo tenía 11 años en que se luchó contra la dictadura del general Hernández Martínez, el dictador de los 13 años, un grupo de militares y civiles se alzaron en armas. Muchos de ellos murieron condenados a muerte por el dictador de los 13 años. De ahí para acá la lucha ha sido constante por las reformas electorales, el voto proporcional en 1961. Entonces la lucha ha sido incesante. Y créame, Carlos, es decepcionante que los partidos políticos toda la vida, nuestras demandas de reformas electorales siguieron durmiendo el sueño de los justos. Es hasta que llega a la Sala de lo Constitucional, que no está legislando desde luego, por más que digan sus detractores, hasta que llega a la Sala de lo Constitucional que empezamos a obtener beneficios después de 50 años de estar en esta lucha, porque este país viva plenamente la libertad y la institucionalidad. Entonces la Sala ha culminado con el año, ¿verdad?, dándole a nuestro pueblo un derecho legítimo. Ha depositado, como siempre, el ciudadano salvadoreño tiene el derecho soberano de elegir libremente a sus representantes. Usted sabe que a través de la historia, antes del 2012, aquí realmente no había, se votaba, pero no se elegía, porque el sistema que han utilizado los partidos políticos
todos, sin excepción, ha sido votar por bandera y, por supuesto, nombrar ellos de dedo a aquellas personas que han podido o pueden servir mejor a sus intereses políticos y personales. Por eso usted habrá notado la reacción furibunda que todos los partidos tienen contra el nuevo sistema de votar libremente por nuestros representantes. Entonces yo soy un eterno crítico del sistema político y con Ima estamos en un movimiento de jóvenes, aunque ella sí es joven, pero yo no. De juventud acumulada. De juventud acumulada, claro. En el cual queremos que los jóvenes se entusiasmen por participar en la política del país, porque realmente no participan porque siempre han visto que los partidos son cerrados. Usted sabe que la Sala en su última resolución ordenó de que se abrieran los partidos políticos a la democracia interna para que pudiera votarse con votos secretamente por los candidatos a diputados y alcaldes, etcétera. También se pidió que transparentaran los fondos que llegan a los partidos políticos y la Asamblea Legislativa hizo caso omiso de ambas recomendaciones o mandatos de la Sala de lo Constitucional. Entonces, pues por eso es que me decepciona que nosotros que estamos en este movimiento para que los jóvenes verdaderamente confíen o recobren aquella resistencia o recobren aquella credibilidad que nunca han tenido en el sistema político nuestro, estas cosas son las que decepcionan a los jóvenes. Porque esta es la oportunidad, y nosotros lo decimos, Carlos, a los diferentes grupos de jóvenes con quienes nos juntamos. Esta es la oportunidad para que ustedes participen en política. Preséntense como candidatos a diputados, preséntense como candidatos a alcalde. La Sala, porque no los partidos políticos, porque ellos a regañadientes han ido aceptando las diferentes sentencias de la Sala de reforma electoral. Entonces yo considero, Carlos, que en esta ocasión es una bofetada a esta muchachada que nos consta a nosotros que está entusiasmada con participar en política y por cambiar las reglas del juego que por 50 años hemos tenido en este país. En esta ocasión, volviendo a su pregunta, la Asamblea Legislativa optó por legislar y decirle al Tribunal Supremo Electoral, depositar en el Tribunal Supremo Electoral la facultad de legislar e implementar el voto cruzado. Pero eso no llega hasta ahí, sino que llega hasta cambiar las reglas del juego e introduce un cambio en la legislación del Código Electoral en el sentido de que se pueda legislar para la implementación del voto cruzado con mayoría simple. Y entonces eso lo dice el decreto, ¿verdad?, que emitieron el jueves pasado los señores diputados de la Asamblea Legislativa. Eso, como vuelvo a repetir, es una bofetada a la democracia, es una traición a los jóvenes, es verdaderamente una decisión decepcionante para toda la sociedad civil que estamos luchando desde hace algún tiempo. Usted recuerda, yo lo decía hace un rato, Aliados por la Democracia surge precisamente cuando los mismos partidos políticos, en un afán de impedir las decisiones de la Sala de lo Constitucional y callarla para poder pronunciarse sucesivamente con las diferentes sentencias que han hecho progresar la reforma política en este país, cuando el famoso decreto 743 se conformó Aliados por la Democracia. Okay. Desde entonces, desde entonces nosotros nos hemos convertido en vigilantes, ¿verdad? Y somos los que estamos cuidando la institucionalidad, y por eso es que cuidamos a la Sala de lo Constitucional también. ¿Qué debut del doctor sí, Méndez en República SB? Excelente. Ahora, Imam, da la impresión, bueno, no da la impresión, básicamente los diputados acordaron no acordar nada y dejan en manos de 3 personas, en el peor de los escenarios, digámoslo así, para los verdaderos republicanos, ¿verdad?, la decisión en funcionarios que no son ni siquiera electos directamente por el pueblo, sino indirectamente electos, es decir, son electos por ellos. Como que si lo que se quisiera es desincentivar el voto cruzado e incentivar el voto por bandera.
Bueno, en primer lugar, gracias, Carlos, por la invitación para ACEMUJER como institución feminista no partidaria, una institución de derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescencia. Estos temas de institucionalidad son fundamentales, porque si no hay una institucionalidad democrática fortalecida y un Estado constitucional de derecho fortalecido, no hay tampoco garantía para la plena vigencia de los derechos humanos, de mujeres, de niñez, de adolescencia, de las personas adultas. No hay garantía. Y eso es lo que estamos viendo. Uno de los órganos de Estado, como es la Asamblea Legislativa, sumamente anárquica, con niveles, pero de verdad que una no sabe si esto se llama ineptitud y se han declarado incapaces ante una situación, pero que no requería realmente problemática alguna a nivel de discernimiento y de conocimiento, o si en realidad de lo que estamos hablando acá es de la puñalada trapera que todos los días cúpulas, estructuras diversísimas, no importa si de izquierda, si de derecha, si de sui generis, de lo que fuere, no importa si de partidos políticos, de empresa, de lo que fuere tampoco, independientemente de ello, pero que sí, representando intereses deleznables, pues vienen acá a querer seguir minando la institucionalidad en nuestro país. Acá no se trata de que si la Sala de los Constitucional los puso en un problema a los diputados y a las diputadas, de ninguna manera. Acá de lo que se trata es que realmente los intereses que quienes se encuentran en la Asamblea Legislativa, salvo excepciones en cada uno de los partidos políticos, no están en realidad defendiendo los intereses del soberano, para los cuales fueron electos y electas, sino que defendiendo intereses cupulares, intereses de estructuras que están viendo su conveniencia, su enriquecimiento y ante todo un elemento fundamental que es el poder. Es el control de las instituciones, es el control de las decisiones, es el control de las finanzas públicas, es el control del Estado salvadoreño el que les interesa para su propio beneficio. De manera que entonces la Asamblea Legislativa, lejos de hacer un análisis consciente y contundente, se pasó semanas enteras despotricando, haciendo señalamientos, generando confusión, y lamentablemente de ellos se hicieron eco algunas otras personas también fuera de la Asamblea Legislativa, generando y alentando una confusión que no debía de ser, porque en realidad de lo que estamos hablando es de la posibilidad que cada salvadoreña y salvadoreño que podemos ejercer el derecho al sufragio, lo hagamos de manera directa, podamos elegir a las personas que van a representarnos y a demandarles también el efectivo cumplimiento del mandato constitucional para el cual han sido electos y electas. De manera que es un acto de irresponsabilidad, pero además es un acto de no asumir ya no solo la responsabilidad de legislar, no, de no asumir el costo electoral de la decisión que van a tomar y que van a querer tomar a través de un contubernio en el Tribunal Supremo Electoral, lamentablemente, porque al final los mismos intereses siguen siendo representados, y usted se recordará cuando hemos señalado la necesidad de que el Tribunal Supremo Electoral esté no solo despartidarizado, sino que además separadas las funciones jurisdiccionales, tribunal en ese caso, de impartir justicia electoral, de las funciones administrativas. Y ahí lo estamos viendo nuevamente. Al final, y no al final, pero en medio de este camino podríamos también, por supuesto, generar recursos de inconstitucionalidad, por supuesto, pero ante todo, demandar. Y acá quiero referirme a uno de los elementos que está en la sentencia de inconstitucionalidad 59-2014, cuando señala que se trata que debe considerarse un desarrollo de la exigencia constitucional relativa a los cocientes siempre y cuando se interprete conforme a los parámetros explicitados en la presente sentencia.
es que en realidad acá estamos hablando que esos parámetros tienen que ver con la igualdad de condiciones, y acá mismo más adelante la misma sentencia lo plantea, igualdad de oportunidades y condiciones en las que tienen que ser electas las personas que vayan dentro de los listados tanto de personas partidarias como no partidarias. Y esto que estamos viendo acá no es más que la resistencia para poder generar mayor democracia en nuestro país. Hay una resistencia y por eso el llamado también, así como en algún momento también, y aquí lo voy a decir de manera personal, hice el llamado para anular el voto en su momento, cuando la lista no era abierta y donde usted no tenía mayores opciones. También el llamado es a que identifique personas que no vayan a ser comprables, personas que no vayan a ser corruptibles, que no vayan a estar precisamente sujetas a la manipulación. Hay diversidad dentro de ello, precisamente las listas abiertas y desbloqueadas, que es lo que actualmente tenemos con el voto cruzado, nos puede dar esa posibilidad, pero también la Asamblea Legislativa y en particular los intereses cupulares, que luego se traducen en los intereses cupulares dentro del Tribunal Supremo Electoral, especialmente cuando dicen que no tienen que ser por unanimidad, sino que bastarían 3 votos y ya prácticamente ya sabe uno por dónde puede ir, pues entonces cuidado y mucho ojo, porque también podrían estar generando una normativa que al final venga a dar al traste con las listas abiertas y desbloqueadas, es decir, el voto cruzado. Es decir, que en algún momento nos pueden decir, sí, ahí está la normativa, pero al final lo que están haciendo es simplemente un nuevo delito, una desobediencia judicial, un desacato judicial. Y eso realmente como ciudadanía tenemos que pasarles la factura no solo el día de las elecciones, sino que cada uno de estos días, en cada uno de estos actos de corrupción que cada uno de estos señores y señoras están cometiendo también. Ok, Federico, ya Ima y el doctor ponían parte del punto sobre la I, y es el siguiente: si son 3 de 5 en el peor de los escenarios que tienen que decidir, ¿tenemos la correlación de fuerzas dentro del Tribunal Supremo Electoral como para decir las normas que ellos van a implementar son las normas que de hecho respeten el espíritu de la resolución del voto cruzado, o serán realmente normas que lo que busquen sea desincentivar que la gente vote por caras y mejor vote por la bandera? Claro, Carlos. Es que mira, la primera pregunta válida es ¿por qué tenían que cambiar el marco jurídico que determina cómo se toman decisiones al interior del Tribunal Supremo Electoral? Esa es la primera pregunta que uno se hace. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que cambiarlo? No había por qué cambiar eso. La respuesta que han dado, por lo menos la más inteligente, o digamos la más, no inteligente, la más elaborada, ha sido una que dio la diputada Rivera, diciendo que lo que buscan es desentrampar la discusión, es decir, que lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa no ocurra en el Tribunal Supremo Electoral. Esto es bien curioso, por supuesto, porque al final, ¿qué es lo que anda buscando, Carlos, el FMLN? Y en este caso, pues, con gana. Lo que andan buscando es que el voto de una persona que marca sobre la bandera tenga mayor valor al momento del conteo que el voto de las personas que decidamos cruzar nuestras marcas, ¿verdad? Es decir, para decirlo de otra manera, no es posible que una persona que es obediente a una cúpula partidaria, lo cual, por cierto, está en toda su libertad, ¿verdad?, su voto vaya a valer mucho más a la hora del conteo que el voto de aquella persona que se ha tomado un trabajo que Ima mencionaba, el trabajo de tomar los perfiles de los candidatos, de revisar y leer las plataformas, de contrarrestarlas entre sí. Ese ciudadano que se ha tomado esa, digamos, esa responsabilidad cívica, no es posible que su voto a la hora del conteo valga menos que aquel que decidió obedientemente seguir la línea partidaria. Yo te digo algo, si yo fuera militante de un partido, en este caso el partido oficial, y la cúpula me dijera a mí, mire, ya pensamos por usted, ni se moleste en pensar, ya lo decidimos, y los que van son los que tienen que ser votados por usted. Bueno, yo no me sentiría mal, francamente, pero si hay gente que le encanta eso y que piensa que de esa manera hace patria, pues fantástico, está en todo su derecho.
Lo que no es posible y lo que pasa encima del derecho constitucional es que el voto de esta persona valga más en esencia que el voto de alguien que se toma una responsabilidad cívica de comparar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Cuando vieron que esto en la Asamblea Legislativa no se les permitía, porque la correlación de fuerzas hoy por hoy no les daba esa aritmética, entonces decidieron trasladar el tamal. Voy a utilizar un término muy salvadoreño, ¿verdad? El tamal, con todo y hojas, lo trasladan al Tribunal Supremo Electoral y le cambian la correlación al Tribunal Supremo Electoral. Es decir, la correlación se mantiene, pero obedeciendo a, digamos, un interés bastante claro, porque aparentemente lo que uno puede leer entre líneas es que aquí la correlación del Tribunal Supremo Electoral puede ser ad hoc a esta pretensión. No estoy afirmándolo, pero da la pauta, porque ¿para qué en el proceso, en el camino, hacer una enmienda a la forma en que se toman decisiones en la principal institución que garantiza la limpieza de nuestras elecciones? La semana pasada, Carlos, cuando como Aliados por la Democracia dimos una conferencia de prensa, nos preguntaba un periodista directamente, miren, ¿qué esperan ustedes del Tribunal Supremo Electoral? La pregunta es sumamente atinente, porque claro, ¿qué va a hacer el Tribunal Supremo Electoral? ¿Se va a prestar a este juego? ¿Va a establecer una correlación de fuerzas en la medida en que la aritmética se lo permita? Es decir, bueno, estos dos están en contra, pero nosotros tres estamos a favor, así que esto se decide y así vamos a determinar cómo se cuenta el voto. ¿Es eso lo que va a hacer el Tribunal Supremo Electoral? Ojo, estamos hablando de la credibilidad del organismo que garantiza la limpieza de nuestras votaciones. No estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, si el tribunal juega con su propia credibilidad, el daño que se le está haciendo a la democracia no tiene precedentes. Eso es lo que a nosotros, Carlos, francamente nos tiene asustados, nos tiene sumamente preocupados. Por eso es que además aceptamos de inmediato tu invitación para estar acá y alertar a la ciudadanía, porque esto podría abrir la puerta a muchísimas cosas el día de las elecciones, sobre todo el momento, las horas posteriores a que se cierre los centros de votación y comiencen en el tribunal a contar los votos, ¿verdad? Aquí es donde la vigilancia ciudadana es muy importante. Bueno, con ese ya nos quedamos. Vamos a la pausa, ya regresamos en minutos. Vamos a hablar porque gravísimo lo que acaba de mencionar Federico acerca de poner en juego la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral, pero también podrían venirse demandas de inconstitucionalidad. De eso hablamos. Doctor Méndez, la sala podría, o la inconstitucionalidad podría venir por dos vías. Si alguien de repente la interpone y la sala sí lo declara, pero también la sala podría actuar de oficio en este punto, en este decreto transitorio, ¿no? Pero ¿cómo nos dejaría eso con vistas al proceso eleccionario que ya nos viene para este marzo próximo? Sí, yo considero que también, como comentamos a la salida de esa conferencia de prensa, pudieran ser que estas son, también voy a emplear un término muy propio nuestro, ¿verdad?, movidas como para atrasar y dificultar el proceso. Porque, insisto, Carlos, si a alguien no les ha gustado y ha sido una guacalada de agua fría, es a los partidos políticos la implementación del voto cruzado. Así es que la sala tiene facultades para juzgar y ejecutar los juzgados, no es la primera vez que lo hace. También nosotros acordamos, y está en el contenido de un pronunciamiento que hicimos el jueves pasado, para pedirle al señor presidente de la República respetuosamente que vete este decreto, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues nosotros vamos a utilizar todos los recursos legales que tengamos a nuestro alcance, porque realmente avisoramos mucho peligro para la democracia en este país. Y como lo decía antes, Carlos, no es justo que después que el pueblo salvadoreño ha luchado tanto por llegar a obtener ese voto soberano que realmente radica en ellos, nos dejemos manosear por los caprichos
y los intereses de los partidos políticos. Por ejemplo, ellos están temblando, hablemoslo claramente, ¿verdad? Hay muchos diputados ahí que me consta, pues, cuando yo fui presidente de la Corte hace 20 años, ni más ni menos que 20 años, todavía hay diputados ahí que votaron por mí, porque mi votación fue por unanimidad, no porque tuviera muchos atributos, sino que fue la primera Corte después de los acuerdos de paz. Y todavía están ahí en la Asamblea Legislativa. Y los jóvenes abriendo la boca, esperando poder ejercer ese derecho. Un montón de jóvenes que precisamente por no darle espacio a ellos es que se mantienen alejados de la política. Si la verdad es que la sala, Carlos, y nosotros también como sociedad civil, lo que hacemos constantemente contra los partidos políticos para que no atropellen más la democracia es poner el pie en la puerta, porque según ellos deberíamos de regresar al sistema del voto por bandera y poder hacer su agosto, como se suele decir, poniendo gente que realmente no es representativa del pueblo salvadoreño. Porque ahora en este momento se empieza a ver ya la inquietud de la gente y veo yo jóvenes interesados en participar. Entonces, ¿qué nos va a tocar hacer el día de la votación si esta cuestión realmente surte efectos? Que creo que tiene que surtir, porque como dijo el magistrado González hace poco, que va. Así es que el voto cruzado va, con todo y dificultades, pero el voto va. También se ha mencionado que estamos muy avanzados en el tiempo. Y el mismo magistrado González lo dijo, si el voto por rostro del 2012, o sea, el sistema de las listas desbloqueadas y cerradas, esa sentencia salió en diciembre. Entonces, estamos perfectamente en buen tiempo para implementar. Y como sociedad civil estamos trabajando, aún con la ausencia de recursos, para ilustrar a nuestra gente para que aproveche la gran oportunidad de poder escoger. Pero ¿cuál será el procedimiento para escoger? Simple y sencillamente no votar por aquellos, después de analizarlos detenidamente, no votar por aquellos que no han hecho una representación legítima de su pueblo, y entonces que su voto realmente se vea representativo en la Asamblea Legislativa. Mirar lo que han hecho, si es que van a la reelección, cuál ha sido su función, cuál ha sido su trabajo, cuál ha sido lo positivo de su trabajo en la Asamblea Legislativa, y a los jóvenes que se presenten también auditarles sus condiciones de honradez, idoneidad, capacidad, amor por su patria. Porque eso es lo decepcionante, Carlos, que en este tipo de movidas lo único que vemos realmente es el interés partidario. Realmente como que no les importa la república, como se llama su programa, ¿verdad? Ni la democracia representativa, ni el republicanismo, sino que velan nada más por sus propios intereses. Así que nosotros vamos a hacer hasta lo indecible por impedir y facilitar, porque como sociedad civil también estamos trabajando para crear, como te digo, la falta de recursos sí nos pone en dificultades, pero queremos como sociedad civil impulsar un proyecto, ya que el Tribunal Supremo Electoral alega también que tiene déficit en sus recursos para poder ilustrar y para poder llevar una campaña cívica. Pues lo que no puede hacer el Tribunal Supremo Electoral, Carlos, lo vamos a hacer nosotros. Ahora, Ima, vamos con los tiempos. En el caso de que el presidente Sánchez Serén firme este decreto y lo convierte en ley, y básicamente el tamal pasa, como dice Federico, al Tribunal Supremo Electoral, pero luego alguien interpone una demanda de inconstitucionalidad, como ya advirtió el PCN, si es que no le convence la forma en que aprueben las normativas del Tribunal Supremo Electoral, entonces básicamente se devuelve la pelota o el tamal a la Asamblea Legislativa. Estamos hablando quizá por enero nuevamente. Y tendrían que legislar rápido y luego mandar las órdenes para que se hagan los nuevos instructivos, etcétera. ¿No estaríamos poniendo en alguna manera en peligro, digamos, el buen efecto del proceso de elecciones? Pues entonces, eso es lo que le debemos de pasar la factura a los diputados y a las diputadas. Están poniendo en peligro innecesariamente el proceso electoral para que camine como debiera de caminar, con las reglas del juego claras, estructuradas
igualitarias, democráticas. Acá realmente seguimos observando que mientras nuestras autoridades diversas en el legislativo, en el ejecutivo, en el judicial, Ministerio Público, etcétera, mientras nuestras autoridades sigan pensando que acá en El Salvador todo se vale y no pasa nada, y después una solamente dobla la página y dice, bueno, ya pasó, dejémoslo así, ¿verdad? Porque ya mucho problema nos estamos haciendo. Entonces, claro, se han acostumbrado a que no le señalamos como ciudadanía, no asumimos como ciudadanía la corresponsabilidad de transformar y de fortalecer nuestra institucionalidad y nuestro país como tal. Y el presidente de la República tiene realmente una prueba de fuego en sus manos. Pero a lo mejor ya hasta de repente se da alguna cortinita de humo ahí de alguna otra información que de pronto salga para desviar la atención y entonces de repente ya no se note mucho, qué sé yo. Qué triste que eso es parte de lo que seguimos viviendo en nuestro país, pero el presidente de la República no debería de esperar que pase el 31 de diciembre para ver qué va a hacer con este decreto, ni la Asamblea Legislativa debería de estar esperando a ver, mire, y encima de eso les pagamos además vacaciones, aguinaldos, viajes, nariz nueva, todo, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿en qué estamos acá? Realmente, terrenos, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que vivimos acá? Entonces puntualizo en lo siguiente. Uno, el presidente de la República tiene un mandato constitucional, profesor Sánchez Serén. En sus manos está ese punto. Pero en nuestras manos, como ciudadanía, también está el que continuemos con este jueguito. Es decir, una no puede pasar todo el tiempo presentando recursos de inconstitucionalidad. Mire, ¿cuántas veces hemos demandado a estos señores? Fiscalía General de la República. Usted sabe, allí tienen una serie de procesos que yo creo que ni siquiera han caminado con respecto a toda la Junta Directiva actual y la anterior de la Asamblea Legislativa, gente de la Corte Suprema de Justicia, me refiero a magistrados y magistradas de Corte Suprema de Justicia, para seguir hablando, ¿verdad?, acá de los temas de corrupción. Entonces acá en realidad este es un tema fundamentalmente de poder y de corrupción. El Salvador va a seguir jugándole el juego al poder de control y al poder de sometimiento y a la corrupción y a la impunidad, o realmente vamos a poner las cosas en claridad. Y no me refiero de andar pintando calles ni quebrando, no, ni malcriadezas, no, por favor. Se trata realmente con las reglas del juego de la institucionalidad hacer los señalamientos. ¿Recursos de inconstitucionalidad? Probablemente. Ya decía también el doctor Domingo Méndez con respecto a la facultad que tiene no solo la Sala de lo Constitucional, sino todo órgano jurisdiccional en relación no solo a juzgar, sino a ejecutar, a demandar que se ejecute lo juzgado. Si no, no tiene ningún sentido también. Hay una sentencia y no se va a cumplir. Entonces acá también estamos viendo que de manera reiterada la Asamblea Legislativa ha venido cayendo, y especialmente en los últimos años en esto, y esperaríamos que el presidente de la República no siga los pasos del expresidente Mauricio Funes, que cometió cualquier cantidad de desacatos, de inconstitucionalidades, de violaciones a la Constitución en todos los ámbitos, no solamente en relación a la Sala de lo Constitucional, sino en relación a cantidad de cosas por las que debería estar procesado también, y otros más, acá y probablemente otros más, pero que en nuestro país, por este tema de los contubernios y del control de las cúpulas partidarias, se ponen de acuerdo siempre. Mira, ahí los ve peleándose y mañana los ve tomándose un refresquito con algo más, ¿verdad? Entonces, y haciendo acuerditos debajo de la mesa, aunque aquí se estén peleando, ¿verdad? Entonces, tenemos un circo tal que también acá se trata de poner los puntos sobre las íes. Y por eso medios de comunicación que estén tocando estos temas con claridad, sin censura también, sin sesgos, ¿verdad? Y que podamos también hacer los señalamientos, y por supuesto que si hay alguien o si hay algún espacio o alguna entidad que está poniendo en peligro
el proceso electoral. Se llaman las cúpulas de los partidos políticos. Mire, otro tema, ¿dónde está el Tribunal Supremo Electoral con respecto a la campaña adelantada? Ya y todos tienen campaña adelantada, no hay ninguno que no la tenga. Federico, quizás para poner esto en contexto, sabemos que la clase política o los políticos son un estamento que han cobrado fuerza en los últimos 30 años a partir de la Constitución vigente del 83, luego de los acuerdos de paz. La manera en que entendemos nosotros aquí en el programa lo que está pasando en el país no es tanto una pugna entre derecha e izquierda, sino más bien entre verdaderos republicanos, entre plutócratas y entre autócratas, que pueden ser de derecha y de izquierda. Esta pugna con la Sala de lo Constitucional da la impresión que es una lucha para conservar el poder, que poco a poco se va erosionando entre sus manos y se van creando normas o no se aprueban las normas de tal manera de ir perpetuando el poder que hasta este momento habían acumulado. Y esto no es nada más que la última batalla dentro de esa gran lucha. Sí, porque uno lo que se pregunta es por qué tanto miedo con el voto cruzado. Es decir, si al final estamos abriendo el abanico todavía más de lo que ya venía abriéndose, a raíz precisamente de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, ¿por qué frente a ese nivel más alto de libertad ejercida por el ciudadano, que es el verdadero soberano acá, por qué ante eso tenemos este tipo de reacciones? Yo comentaba en la conferencia de prensa la semana pasada, Carlos, que a veces parecería que los partidos políticos, que los diputados en particular, como que están peleándose por ver quién logra agotar nuestra capacidad de asombro, ¿verdad? Y a pesar de todo eso, a pesar de todas las cosas que hacen, que han venido haciendo en los últimos años, como bien señalas, a pesar de eso todavía uno, yo soy escritor, todavía uno encuentra en nuestro riquísimo idioma castellano palabras que por lo menos alcanzan a más o menos definir lo que ocurrió la semana pasada. Y yo lo llamo un chanchullo en toda regla. Un chanchullo en toda regla. Eso fue lo que ocurrió la semana pasada, ¿verdad? Entonces, frente a estas cosas, Ima lo señala, ¿qué hace la ciudadanía? La indignación está muy bien, qué bueno que nos indignemos, pero ¿qué más vamos a hacer? Ima, el doctor Méndez, todos los que estamos o hemos estado en Aliados por la Democracia lo señalamos con frecuencia. ¿Dónde estamos como ciudadanos? ¿Qué pensamos hacer? Más allá de la indignación y estar mandando un tuit o lo que sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que estas cosas no sigan ocurriendo? Y fíjate, todavía de alguna manera en el país estamos sufriendo estas tensiones, falsas tensiones, como bien mencionas, entre derechas e izquierdas. Digo falsas porque aquí hay una falsa derecha y una falsa izquierda también, ¿verdad? Y en medio de todos como sándwich estamos el resto de ciudadanos, ¿verdad? A mí me parece indignante, por ejemplo, no me gusta, me siento incómodo con el hecho que un partido, solo porque tiene la alcaldía de San Salvador, decida nombrar una calle con el nombre de su fundador. Yo no estoy en contra de que en un partido X se le rinda pleitesía a quien quieran, no hay ningún problema. Pero si tú empiezas a utilizar bienes públicos para rendir esa pleitesía, es obvio que del otro lado va a haber una reacción, es obvio. Entonces, esas innecesarias provocaciones vienen siendo resultado de una inmadurez política muy profunda. Y lo que estamos viendo ahora con el FMLN gana es exactamente eso. Es la urticaria, es la alergia que les producen los propios procesos democráticos. No hay que tenerle miedo a la democracia. La democracia es maravillosa, incluso hace algo que hemos mencionado muchas veces en Aliados por la Democracia, porque ayuda a depurar a los propios partidos políticos. El problema es que, desde luego, en los partidos políticos hay cúpulas que no quieren depurarse, desde luego, ¿verdad? Pues quieren seguir haciendo, como dicen a la IMA, seguir haciendo sus chanchullos, sus contubernios, seguirse perpetuando en las cuotas de poder que tienen, ¿verdad? Y mientras tanto la ciudadanía, bien, gracias, y viendo la manera nada más de cómo presionamos. Así que hoy es el momento de llevar nuestra indignación un poco más allá, siempre, desde luego, a través de los cauces correctos, ¿verdad? Nunca pasando encima de la Constitución de la República y del Estado de Derecho, pero haciendo valer nuestra indignación, diciéndole a los políticos en El Salvador que no estamos dispuestos a que sigan jugando con nosotros.
Bueno, con esa idea nos quedamos en este segmento. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bueno, vamos a hablar ahora un poco acerca de cómo es que quieren contar los votos, asumiendo de que esto, digamos, funcionara de la manera que debe funcionar. En la Asamblea habían dos propuestas. La propuesta de la derecha pide que el voto se divida en igual porcentaje entre todos los candidatos que marquen el elector. Y la propuesta del FMLN insinúa que el voto quedará fraccionado entre el número de candidatos que se deben elegir por departamento, aunque el votante no los marque a todos. En el caso de San Salvador sería por 24, digamos, ¿verdad? ¿Y qué implica eso? Que entonces una marca te vale un 24avo, ¿verdad? No puede ser. Es decir, eso le resta a tu voto, le da menos peso al momento del conteo. Entonces, si por ejemplo yo simpatizo con determinado partido político, pero los 24 candidatos que presenta para San Salvador no me convencen, que eso me pasa todo el tiempo con todos los partidos políticos, aunque tenga alguno de preferencia, yo marco sobre 7 y luego marco 1 o 2, a lo mejor hay uno no partidario que me interesa, y marco 10, imaginemos, ¿verdad? Entonces, tiene que ser dividido sobre 10, porque yo tomé decisión sobre 10. Y tiene que, digamos, cada marca vale un décimo cada marca hacen un voto. Lo mencionábamos la semana pasada, Carlos, diciendo de esta manera, es más fácil de entender. Un salvadoreño, un voto. Eso es lo que estamos pidiendo. El voto es igualitario, es esencial en cualquier democracia que los votos valgan exactamente igual, sea que lo emita Ima Girola o el doctor Méndez o Carlos Toledo, como lo emita, no sé, la señora que vende pupusas en el mercado, como la enfermera que nos está viendo. Tiene que valer exactamente lo mismo. Se está atentando contra eso que es esencial en la democracia. Ima. Pues mira, una de las primeras cosas que es importante tomar en consideración es precisamente lo que la misma sentencia de la sala expresa. Y solo me voy a tomar un chiquitito aquí de tiempo para poder irlo señalando. Por un lado dice que lo anterior significa, por un lado, que el sistema de representación proporcional adoptado por la Constitución debe ser aplicado por igual a candidatos partidarios y no partidarios. Esto es un elemento fundamental porque como tenemos este sistema proporcional que ha sido también una conquista, pero no se trata entonces de venir ahora y hacer una aplicación que por un lado siempre va a beneficiar a todos los partidarios, es decir, a las banderas, y los no partidarios, como siempre, terminamos siendo, como dicen, la cenicienta del cuento, y en este caso de las elecciones, porque nos van a aplicar una regla distinta. Acá se trata de que se aplique la misma regla, pero viene luego más adelante el otro punto. Los candidatos partidarios y no partidarios deberán estar incorporados en listas para competir en igualdad de oportunidades y condiciones. Eso significa que no puede ser que simplemente vayamos, ahí están los no partidarios, ¿no? Y entonces ahí que vean cómo se va a hacer todo el conteo y cómo se va a hacer toda la aritmética, porque en el caso de los partidos políticos y de las banderas ya tenemos garantizado. Entonces los partidos políticos, cada partido político va a poder tener X cantidad a la hora de hacer el escrutinio, y los no partidarios, como ellos van independientes, entonces no, hay listas en ese caso, y además plantea que se debe de competir en igualdad de condiciones y de oportunidades. Luego también plantea que el conteo de votos y asignación de escaños debe ser igual para todos, partidarios y no partidarios, todo conforme a lo prescrito en el artículo 3 de la Constitución. Pero además también plantea, siempre que se interprete que tanto los candidatos partidarios como los no partidarios podrán participar en igualdad de condiciones y oportunidades, especialmente en cuanto se refiere a la forma de presentar sus candidatos y someterlos a votación, como en la forma de realizar el conteo de votos, que es lo que tú señalas, y asignación de los escaños. Conforme al sistema de representación proporcional configurado por la Constitución. Si estamos en desigualdad, tanto quienes se encuentran en relación a los no partidarios con respecto a los partidarios, entonces no se está
cumpliendo la sentencia de la Sala de lo Constitucional y no se está cumpliendo lo que se establece en el artículo 3 de la Constitución con respecto al voto. Y en este sentido, precisamente, y por eso hemos hecho el señalamiento, también hemos ido tocando puertas, porque hemos visto que mucho se ha, y utilizando un término nada académico, mucho se ha bateado sobre esto. Se dice y no se dice. Yo no me voy a poner acá a hablar sobre las reglas aritméticas de esto porque no lo conozco, pero preferiría que quienes sí conocen sobre esto vinieran y hablaran sobre esto, sin un sesgo partidario, desde una visión técnica, matemática sobre esto, pero además bajo el espíritu de la Constitución y de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. De lo contrario, aquí vamos a seguir, porque hemos escuchado, y da pena, pero aquí hemos escuchado hasta académicos decir cualquier cosa. Perdón, realmente quienes sean conocedores de eso, y yo sugería también uno de nuestros socios de SEMujer, el licenciado Víctor Virola, para que pudiese, e igual otros compañeros con el mismo licenciado Abraham Ábrego también, estuvieron trabajando en conjunto sobre unas propuestas en este sentido y un análisis sobre esto, y también en ese sentido nos pronunciamos porque quienes tengan un conocimiento claro sobre el tema del conteo y del escrutinio lo hagan llegar a través de los diferentes medios de comunicación, porque no es nada complicado, porque lo que nos están haciendo es haciéndonos creer que es una complejidad tal, y entonces después simplemente nos envuelven el paquete, y ¿qué van a hacer? Totalmente lo contrario de lo que la sentencia de la Sala se ha planteado. Me recuerda lo que dijo en una ocasión, desde el primer momento que sale la sentencia de la Sala, el emperador que anda en Marruecos dijo, va a ser un desorden. Entonces digo, ya uno no sabe si es porque no entendió o qué le pasó. Digo, desde el primer momento, sin haber leído la sentencia, digo, va a ser un desorden. La gente no va a poder votar. No va a poder votar. ¿Cómo es eso que ni siquiera leyó la sentencia? Además, es la pregunta que yo me hago y me indigno y lo transmito. ¿Cómo es posible que el partido en el gobierno, que hizo tanta lucha por la libertad hace años, hubo tantos muertos, sí, yo le comentaba hace un rato, ¿verdad? En la guerra civil y todo, por luchar por devolverle al pueblo su derecho, derechos sociales también, ¿verdad? Económicos y todo, pero algo que es verdaderamente relevante, que es el derecho al voto y poder elegir uno a sus representantes. ¿Por qué a estas alturas, después de tanto sacrificio, tanta sangre, tanta muerte, por qué hoy hace unos arreglos nada claros, por no decir otra cosa, con un partido que no es tampoco muy claro, ¿verdad? Y la emprende... De hecho es anaranjadito. ¿verdad? Anaranjadito. Sí. Y que la emprende en una forma furibunda contra un sistema por los cuales ellos lucharon tantos años, Carlos. Es inexplicable. Y eso hay que explicárselo a la gente para que sepan de dónde vienen estas posiciones. Porque, vaya, por decir algo, el partido Arena pues no fue a la guerra por pelear por los grandes principios, por lo que dijeron estos señores que iban a luchar, sino que se adaptó al sistema después de llegar a la paz negociada de los años 92. Pero el partido hoy en el gobierno debería de ser el más grande impulsor y no poner obstáculos ni entrar en alianzas con partidos desacreditados. Realmente eso es lo que a mí me indigna y a mucha gente. Por eso, como dice Federico muy bien, le tienen pánico a que las elecciones en marzo, ¿verdad?, pueda desplazar a mucha gente de ellos que dentro de ellos mismos no está muy satisfecha con el actuar de su partido. Bueno, con eso ya nos quedamos, vamos a la pausa y ya regresamos. Bueno, llegamos al final del programa, no me resta más que agradecer a nuestros invitados. Ha sido una excelente discusión sobre el republicanismo y cómo debemos asegurarnos que esta república funcione. Gracias una vez más.
Muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad y espero que no sea que mi debut no solo se quede en el debut. Lo vamos a seguir invitando igual a Federico y a Irma, definitivamente. Muchísimas gracias, Carlos. A Gracias, analizar Carlos. realmente y a estar muy pendientes sobre los próximos días, todo lo que va a acontecer, pero no solo estar pendientes, sino que ser activos Actuar. y activas en este proceso. Ok, listo. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana y recuerden, porque la República es de todas y de todos, hay que cuidarla.